Todos creemos saber qué significa democracia, porque la practicamos o porque la vivimos, pero en el fondo no nos hemos puesto en muchas ocasiones a decir de dónde surge el nombre. Tal vez alguno de ustedes la sabe. Democracia viene del griego demokratia. El demos significa pueblo y el kratia significa poder. Entonces vean que hay dos conceptos fundamentales, pueblo y poder. Cuando entramos ya en el proceso de lo que es un sistema democrático, tenemos que buscar cómo actúa el pueblo, cómo darle representación al pueblo y por otro lado, cómo distribuimos el poder. Entonces, también empezamos a oír hablar mucho de soberanía, que el pueblo es soberano. Bueno, ¿de dónde viene el tema que el pueblo es soberano? Resulta que cuando los reyes existían, se les llamaban soberanos. Entonces, cuando la democracia aparece y empieza a pulular en las naciones, dejan de ser los reyes los soberanos y se dice que los soberanos pasan a ser el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo empieza a tener el poder. Y se dice que el pueblo es soberano. Pero el concepto de soberanía es un concepto que a veces nos hace divagar, que muchas veces es muy abstracto. Igual que el término del pueblo. Imagínense ustedes si tuviéramos que tomar una decisión en donde todos los costarricenses, los 4,5 millones de costarricenses estemos de acuerdo, sería casi que imposible. Y si vamos más allá y nos vamos a China, donde son más de 1.300 millones de habitantes, o 1.200 millones como en la India, pues sería casi que imposible tomar una decisión en la cual todos estemos de acuerdo. Entonces, el tema del demos se empieza a plantear, y el tema de la cracia, el tema del poder, se empieza a plantear como la necesidad de un sistema electoral, un sistema que nos permita escoger y distribuir el poder. Tenemos los 3 poderes de la República para compensar ese poder y tenemos también la forma de elegir para poder darle la autoridad a alguien que la ejerza. Sin embargo, el mayor problema que tenemos es cuando se llega a ejercer el poder, que muchos olvidan que el pueblo sigue siendo todos los que conforman una sociedad. Y en esa medida empezamos a separar algunos grupos pequeños, minoritarios, que al contrario deberían ser incorporados dentro de las decisiones políticas. O sea, el concepto de democracia no elimina un concepto fundamental sobre el cual debe ejercerse la democracia, la sociedad. Ya regresamos. Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a Noches sin Tregua, acá desde la cava del Club Unión. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que fue ministro de Agricultura, fue ministro de Comercio, es una figura internacional hoy y fue expresidente de la República en el año 94-98. Si yo le digo que él se llama José María Figueres, usted seguramente, sin duda, lo reconocerá. Hoy con nosotros, don José María Figueres Alcina. Bienvenido, José. Un placer tenerlo acá. Buenas noches, muchísimas gracias. A usted le gracias por la invitación. Mucho gusto. Buenas noches. A ustedes no se despeguen de la pantalla porque vamos a una verdadera noche sin tregua. Vamos. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios y contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable y mi calificación es un 10.
Telecable, lo que más te conviene. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la red frigorífica nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. Desde que el SENAA abrió sus puertas, se convirtió en el principal circuito comercial del país y centro de operación de los comercializadores mayoristas. PIMA, 33 años en el corazón del agro. Regresamos para tener una noche de política con P mayúscula, una noche intensa con el expresidente, con el presidente Figueres Olsen. Don José, usted se va del país 10 años, se vuelve una figura internacional con una variedad de premios en el tema de tecnología y en el tema de medio ambiente, y estuvo totalmente ausente de la política nacional después de haber sido presidente, de conocer al detalle lo que pasaba en el país. Esos 10 años en que usted se va, que se retira, cuando llega, ¿qué país se encuentra? Con sinceridad, ¿qué país se encuentra? Bueno, primero que todo, don Claudio, nuevamente, como lo decía hace algunos minutos, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos en esta noche de una tertulia sin tregua. Yo pienso que durante esos 10 años aprendí muchísimo sobre el mundo, sobre cómo se manejan los grandes temas. Conocí muchísimo en relación con mi experiencia laboral en muchos países, de cosas lindas que se están haciendo en algunos países, y siempre pensé cómo podríamos, para que algunas de estas cosas que estoy viendo aquí o por acá se pudieran implementar en Costa Rica. Y por el otro lado, por supuesto que uno puede salir del país a trabajar en otros lugares, pero no por eso el país sale de uno. Y siempre hice el propósito y el esfuerzo de mantenerme como se puede uno mantener enterado, estando afuera, de por dónde camina el país. Sin embargo, al regresar a Costa Rica y al empezar a pasar aquí ya más tiempo, me encuentro con un país que en unas cosas me confirma el gran potencial que tenemos y en otras cosas me sorprende. Por ejemplo, me confirma el gran potencial que tiene Costa Rica el haber conocido durante estos tiempos a una gran cantidad de prometedores jóvenes de una nueva generación que se han preparado mucho mejor, que ya han vivido en esta época maravillosa de la tecnología, pegados al internet, que están reclamando espacio, que vienen llenos de ilusiones y de aspiraciones con respecto al país. Le hablo de un José Daniel Lara, muchacho de 24 o 25 años, ahora por cierto regresó al exterior a sacar una maestría en Canadá. Ese muchacho, Claudio, conoce en el tema de energía lo que no conoce José María Figueres. José María Figueres y muchos otros en el país. Es una verdadera luz en el tema energético, sobre todo en los renovables, que es por donde Costa Rica tiene mucho futuro. Me refiero a una Irene Suárez, que ha trabajado internacionalmente, que ha trabajado aquí en el país, que por cierto nos acompaña en la Junta Directiva de Vía Costarricense Proyecto País, representando otras corrientes políticas a las que yo he representado, pero que tiene muchísimo conocimiento en todo lo que es el tema de ambiente. Y así, por supuesto, podría hablarle de muchos otros jóvenes que he conocido a lo ancho y largo de este país. Esas son de las sorpresas agradables, de las cosas que me confirman el gran potencial que tiene Costa Rica. Por el otro lado, me sorprende que no hagamos un esfuerzo más grande,
más íntegro, por repensar el país hacia el futuro, por ponernos de acuerdo por encima de nuestras diferencias políticas en lo que yo llamaría la política con P mayúscula, para potenciar esas oportunidades que tiene Costa Rica. Con el nombre que tenemos en el exterior, con la marca país de que goza Costa Rica, con el hecho de que todo el mundo quiere venir a visitar Costa Rica en el campo del turismo. Muchísimas empresas quieren venir a radicarse en Costa Rica en términos de instalar sus plantas, sus fábricas, sus procesos de exportación para el mundo entero. Me sorprende muchísimo que no estemos haciendo un esfuerzo más importante, un esfuerzo más contundente por lograr esas ventajas que tiene el país. Cuando usted se va y regresa, se genera una gran expectativa en su regreso porque aparece José María Figueres, el expresidente, como un ciclón. Yo, como analista político o como mal pensado, veo toda una estrategia, ¿verdad? Primero en prensa escrita, después una entrevista en radio, en una buena radio, y después en televisión. Y veo desde el principio, con la entrevista a profundidad en prensa y después en radio, que ya viene la entrevista en televisión. Efectivamente sale la entrevista en televisión y José María Figueres irrumpe en el escenario político como un ciclón. La gente lo empieza a ver a usted como posible candidato, sobre todo la gente de Liberación Nacional, que encuentra alguna empatía. Mucha gente que yo conozco me dice que José María Figueres tiene una ventaja sobre otros políticos, que es muy chirote, que es muy agradable, que es muy cercano. Esa actitud suya daba toda la impresión de que usted tenía intereses políticos para las elecciones próximas del 2014. ¿Era así o no era así? Siempre he tenido un interés en la política y eso no se me va a quitar, Claudio. Pero siempre he tenido un interés sobre todo en la política con P mayúscula, en lo que yo quisiera llamar la política que más allá de las contiendas político-electorales, que son importantes y que deben ser una verdadera fiesta nacional, van en el sentido de darle al país lo que yo llamaría políticas de Estado y no políticas de gobierno. Políticas de Estado definidas como políticas que trascienden de un gobierno a otro, que van en el mediano y largo plazo, que le ayudan al país a que en lugar de que avancemos en un zigzag de gobierno a gobierno, que muchas veces... Hilo conductor. ¿Verdad? Es muy difícil. Tengamos un hilo conductor, como usted lo menciona, hacia el mediano y largo plazo. En gobierno hicimos como un eje principal del desarrollo nacional todo lo que era el asunto de la tecnología. A partir de la traída de Intel y de muchas otras empresas en el campo tecnológico, hoy el país tiene una política de Estado con respecto a la atracción de empresas en alta tecnología, de las cuales ya tenemos más de 200 en el país, que le dan al país, primero que todo, una nueva oportunidad en lo económico, pero que además nos potencian en términos de posicionarnos en el mundo, de crear empleos buenos para las nuevas generaciones y de poder avanzar más en esos campos. En aquel gobierno también hicimos de todo el tema del desarrollo sostenible una política de Estado, metiéndonos mucho más fuerte en el ecoturismo, que por cierto es un campo en donde tengo hoy preocupaciones, Claudio, porque siento que Costa Rica no está aprovechando el potencial que deberíamos de estar aprovechando en el campo turístico. Y veo a la empresa turística golpeada. Veo hoteles en San Carlos, por ejemplo, que han levantado muchos empresarios con mucho esfuerzo, que están pegados. Algunos que inclusive ya han reposicionado los bancos en este país, con lo cual no estamos ganando absolutamente nada. Eso es parte de lo que deberíamos de estar haciendo y en lo que deberíamos de estar pensando. Pero sigo siempre con la gran ilusión de participar en lo que son políticas de Estado. Déjeme contarle con franqueza. En helicóptero y que bajaba, por supuesto, como el Mesías. Y en esos viajes sigo, en esos viajes sigo y sigo recorriendo el país. Y la gente se impactaba de verlo usted cuando llegaba. La prensa tal vez hoy en día no lo cubre porque ya dije que no iba a ser candidato para el 2014. Pero, Claudio, otra de las decisiones, otro de los motivos por los cuales tomé la decisión
de no meterme en el 2014 es porque, Claudio, estoy convencido de que aquí en el país tenemos que arreglar varias cosas para que los gobiernos funcionen mejor. Y si no arreglamos esas cosas antes de llegar a ser gobierno, hacer las cosas un 20 o un 30 o un 40% mejor que el gobierno que termina, no me llama la atención. Bueno, pero eso se lo da a usted las canas y se lo da la experiencia. Bueno. Porque cuando usted es candidato, ya en el 94, le voy a hacer infidente, un amigo en común, don Walter Cotto, me decía que usted siempre llegaba a las actividades de la iglesia, pero que se sentaba allá atrás, que llegaba a vacilar con los amigos, pero que no se le veía como esa intención de ser candidato a la presidencia. Muere su padre, todo un ícono en la política nacional, y inmediatamente todo el mundo en Liberación Nacional empieza a posesionar sus ojos sobre José María Figueres. En ese momento usted no pensaba como está pensando con esa madurez que me está diciendo ahora. En aquel momento usted, sin la experiencia requerida, porque había sido ciertamente ministro de Agricultura y de Comercio en el gobierno de don Óscar, pero era su única función pública, sí se animó a ir a candidato en el 94-98. Sí, por supuesto. Me animé, entre otras cosas, Claudio, porque mientras terminé el gobierno con don Óscar Arias como su ministro de Agricultura y de Comercio Exterior y volví a la campaña, tuve la oportunidad de sacar mis estudios de maestría en la Universidad de Harvard. Y mientras estuve en Harvard pasaron tres cosas, Claudio. Primero, implosionó la Unión Soviética. Segundo, cayó el muro de Berlín. Y tercero, por primera vez en la historia de la humanidad vimos una guerra en las pantallas de la televisión, que fue la primera invasión de Kuwait y luego Irak, la guerra en el Golfo. Esas tres cosas, sobre todo la implosión de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, me dijeron, o las interpreté, como que el mundo iba a ser un mundo completamente diferente, que atrás quedaban 60 años de Guerra Fría, que ya hacia el futuro los países como Costa Rica, que habían desarrollado ventajas comparativas en su paz y en su democracia, iban a tener que desarrollar nuevas ventajas comparativas, porque al implosionar el mundo soviético íbamos a vivir mucho más tranquilos todos, y por lo tanto tomé la decisión de meterme de nuevo en la política y de querer ir a gobierno para crearle al país nuevas ventajas comparativas, además de nuestra democracia y además de nuestra paz. Pienso que lo logramos en el campo de la alta tecnología, que hoy es el primer rubro de actividad económica en el país, y en el campo del ecoturismo, que hoy es el segundo rubro de importancia económica y de generación de empleo en el país. Por eso no quiero decir que todo lo que hicimos en aquel gobierno nos salió bien. Muchas cosas no nos salieron bien y otras no nos salieron del todo. Pero algunas nos salieron bien y muy bien, y hoy en día le siguen dando a este país un pulmón de oxígeno muy importante. En aquel entonces no teníamos los grados de ingobernabilidad que teníamos. Bueno, usted puso esa palabrilla de moda. Y la puse de moda. Que se le habían parado en la escoba y que la ingobernabilidad. En el informe del 1 de mayo del 95. Usted nos metió en ese rollo, porque ahora todo el mundo se justifica en la ingobernabilidad. En el informe del 1 de mayo al Congreso, hablé de que el país estaba ya empezando a tener señas de ingobernabilidad. Hoy en día esa ingobernabilidad es mucho mayor. Y mire, Claudio, ser presidente de este país, sin que primero arreglemos el reglamento de la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa vuelva a funcionar bien, mejoremos la forma en que elegimos los diputados para que volvamos a tener congresos como los que merece Costa Rica, y que modernicemos la legislación de la Sala Cuarta, y además revisemos la ley de la contratación general y administrativa del Estado. Ser presidente sin que hagamos esas reformas es ir a hacer un poquito más de lo más. Pero aparecen un montón de novios aún. Y un poquito más de lo más, yo no estoy en eso. Es decir, no sería aquella encuestilla que lo golpeó usted, que decía que usted en Liberación tenía un 20 y a nivel nacional un 6, no. A mí no me preocupan las encuestas, Claudio. Fue una coincidencia. Le voy a decir por qué no me preocupan las encuestas. No me preocupan porque los líderes son los que hacen las encuestas y no son las encuestas los que hacen los líderes. Y por eso no me preocupan las encuestas. Lo que me preocupaba
era ser un presidente sin un Congreso que funcione, sin modernizar la legislación de la Sala Cuarta y sin modernizar la forma en que contrata el Estado. Porque llegar a gobierno, Claudio, con las manos amarradas, habiendo sembrado expectativas de que las cosas van a cambiar, porque tengo temperamento para cambiar las cosas, no me apetecía. Pero ¿por qué no dijo desde un principio cuando vino? Pues generó la expectativa. Empezó se le empezaron a ver las plumas, se empezó a ver usted a caminar como un pato, se le empezó a ver el pico, se nadaba como pato. Usted era un pato en ese momento. ¿Por qué usted no le dijo al ciudadano, no, ya a mí no me interesa? Generó expectativa. Venía Bill Clinton y aparecía José María. Había una actividad internacional del ambiente y aparecía José María. Tenía usted asustados a sus contrincantes. En ese momento usted hubiese dicho que usted es candidato y todos los demás contrincantes se hacen como el mar, se abren para que pasara usted. Bueno, estaban asustados. Pues yo le agradezco que usted diga eso. No, yo no, era evidente. En primer lugar, Bill Clinton es un amigo de muchos años y cuando vino aquí era lógico que nos viéramos en el medio de una actividad de medio ambiente. Y en las actividades de medio ambiente, pues he trabajado muchos años y por eso sigo participando en ellas. Aun cuando usted diga que si yo me hubiera declarado candidato hubiera tenido el camino allanado. Al menos en Liberación. Al menos en Liberación, eso me parece que confirma de que no estaba por tomar una decisión, por declararme candidato para ir a buscar una presidencia que no tuviera todos los instrumentos que hoy, con la experiencia que he adquirido y con la madurez que tengo, me parece que son necesarios para hacer un buen gobierno. El próximo gobierno, Claudio, el próximo gobierno de este país... ¿Usted quiere que le hagan las cosillas para llegar en el 18, no? No, ya le voy a decir cómo es que tenemos que hacer las cosillas. El próximo gobierno que gane las elecciones en Costa Rica, voy a ser aquí un poquito duro con todos los que hemos estado en gobierno en los últimos periodos. El próximo gobierno de este país será o el último de la decadencia o el primero del renacimiento. En eso concuerdo. El último de la decadencia o el primero del renacimiento. Para que sea el primero del renacimiento, hay que darle instrumentos a ese gobierno para que pueda ser gobierno. Parte de esos instrumentos es reformar un conjunto de instituciones y de legislación que ya le he mencionado aquí esta noche. Y yo pienso que eso ya no lo hacen los partidos políticos. Yo pienso que eso solamente se puede hacer desde la sociedad civil. Y por eso es que en Vía Costarricense propusimos desde hace rato que se convocara a un referéndum nacional para poder cambiar el reglamento del Congreso y modernizar, de acuerdo con los magistrados, que también quieren modernizar su propia legislación, todo lo que tiene que ver con la operación de la Sala Constitucional. Es que los partidos políticos no van a hacer eso. Qué interesante, porque cuando usted entra, y con todo el respeto, ¿verdad? Como le decía yo, como el ciclón Chema, que mueve todo y escandaliza todo lo que pasa en el país, y la prensa es constante cada día con lo que usted hacía, con sus movimientos a la llegada del país. Usted se volvió un molestar, ¿verdad? Cada vez que llegaba. Pero resulta que cuando usted llama a esa actividad en el envío para anunciar la Vía Costa Rica, es exactamente el momento en donde todo el mundo se desinfla en relación a la posibilidad de su precandidatura, porque la gente había generado las expectativas de que usted venía bajando del monte como Moisés y venía con las tablas de lo que había que hacer, y nos sale y nos dice en una posición muy similar a la que tuvo Otón Solís en una de sus campañas, que había que buscar la participación ciudadana. La gente se desinfló, la prensa, que ese día solo faltaba la BBC de Londres ahí para cubrir esa actividad, también se desinfló, porque la gente esperaba no ese documento o no esa expectativa, porque ni siquiera fue el documento, era la expectativa que íbamos a hacer un documento entre todos, decía usted.
¿Qué pasó ese día? ¿Qué sintió usted? Porque la gente se desilusionó. Pues lamento muchísimo que muchos se desilusionaran. A mí me parece, Claudio, que después de estar trabajando fuera de Costa Rica durante una década, venir y en pocos meses aparecer como Moisés con las tablas, como usted lo dice, pretendiendo ser el que sabe, el que dice lo que hay que arreglar en un país que no por ser pequeño deja de ser complicado, habría sido una tremenda falta, primero de seriedad y después de responsabilidad y por último, pero muy importante, de respeto con mis compatriotas costarricenses. Yo pienso, Claudio, que hoy en día ninguna persona tiene todas las soluciones como una receta mágica para poder arreglar lo que hay que arreglar en el país. Pero sí me parece que si nosotros nos ponemos por encima las diferencias que muchas veces entre nosotros mismos tenemos, entablamos un diálogo serio y buscamos los aportes mejores de distintos grupos, personas y partidos políticos, podemos avanzar de la manera en que queremos avanzar. Eso se hace, como usted bien lo sabe, en las democracias modernas que operan. La democracia y el ejercicio democrático es ponerse de acuerdo en lo que nos podemos poner de acuerdo, claro, para poder avanzar. No significa que todo lo que yo diga usted lo ponga y viceversa, porque de ese lado pues no caminamos por ningún lado. Me parece que con más de 600 ideas que después del anuncio de Vía Costarricense en el envío aportaron muchas y muchos costarricenses, después de un primer informe que rendimos en donde tratábamos temas importantes como el de la gobernabilidad con medidas específicas, algunas de las cuales han sido recogidas por el gobierno y enviadas al Congreso como proyectos de ley, como por ejemplo la promulgación del Consejo Económico y Social. Y con el segundo informe que estaremos dando a conocer por ahí del mes de mayo, que cubre los temas de educación, de infraestructura, que es tan importante, y todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico y la agenda digital, yo pienso que con esas ideas estamos haciendo una contribución al debate de lo que en este país es posible, con solo que nos pongamos de acuerdo y aportemos un granito de arena. Eso a mí me llena de ilusión, eso a mí me llena de esperanza. Yo tengo una profunda ilusión para que Costa Rica, además de ser un ejemplo de democracia y un ejemplo de paz, sea un ejemplo en desarrollo, sea un ejemplo del buen vivir, un concepto que hemos acuñado en Vía Costarricense que va mucho más allá de solamente lo económico, que cubre lo social y lo ambiental. Singapur, que es un país pequeño, 5.5 millones de habitantes, que estudio mucho y en donde estuve en el mes de noviembre estudiando su sistema de seguridad social, pensando en la caja del Seguro Social de Costa Rica, y además estuve viendo su sistema de educación vocacional, pensando en el INA, porque nuestro INA tiene un presupuesto de 180 millones de dólares al año, que es muchísima plata, y que hace falta empezar a... ¿verdad? Hay que obligarlo además. Más potencia. Singapur tenía en 1965, cuando Malasia los echó, un ingreso por habitante de $450. El año pasado tuvieron un ingreso por habitante de $57,000. Lo han multiplicado del 65 al 2012 en 127 veces. Ese es el tipo de desarrollo que yo quiero para mi país. Jugar en primeras divisiones requiere un esfuerzo más importante. Un equipo de fútbol no juega en primeras, Claudio, cuando no entrena, cuando no piensa, cuando no se organiza. No estaremos sobreentrenados, más bien nosotros. No, yo pienso que... Al punto de estar fundidos, tal vez. No. Yo pienso que no. Yo pienso que nosotros aquí disfrutamos de la pura vida, ¿verdad? Y que ese dicho tan costarricense que en muchos sentidos es muy bonito. Le está haciendo daño. Pura vida.
por el otro lado, nos hace daño. Conformismo, dice usted. Un poco de conformismo. Pero además es que muchas veces encuentro que nos gusta compararnos, por ejemplo, con Centroamérica. Y bueno, compararnos con Centroamérica, con todo el respeto y con todo el cariño que yo le tengo a los hermanos centroamericanos, pues no es jugar en primeras divisiones. Costa Rica debería de compararse con Irlanda, con Israel, con Singapur, Dinamarca. con Dinamarca, países pequeños, Sí, sí. poblaciones parecidas, que en diferentes latitudes, con diferentes climas, con diferentes idiomas, con diferentes culturas, han logrado un nivel de superación importante. Esa es la Costa Rica que es posible. Esa es la Costa Rica que yo estoy viendo que podríamos lograr si además le damos un poco más de campo a algunos de estos jóvenes como los que le mencionaba al principio de este programa, que están llenos de ideas, llenos de ganas de trabajar, pero que se encuentran con un sistema entrabado, enclochado, en donde el sistema que tenemos ya no da, ya no permite que tengamos grandes avances. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la Red Frigorífica Nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. Desde que el SENAA abrió sus puertas, se convirtió en el principal circuito comercial del país y centro de operación de los comercializadores mayoristas. PIMA, 33 años en el corazón del agro. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Usted se va del país 10 años, no se va solamente porque lo quiso, sino que hubo una situación que lo obligó a irse. Y yo no quiero entrar en el tema porque ni le voy a aportar yo nada diferente ni usted me va a contestar nada diferente. Entonces yo no quiero perder el tiempo en esa discusión. Lo que sí quiero llamar la atención es que independientemente de la posición que usted tenga o que sus contrincantes tengan de ese asunto que se dio posterior a su gobierno, lo que es claro es que eso le fracturó a usted su caudal político, en alguna medida. Esa vuelta suya al país, estas actividades del proyecto sobre Costa Rica, esta madurez que usted ha tenido ahora, que pudiera ser que esté con más capacidad hoy en día,
que cuando fue presidente de la República. Me da a mí la impresión de que en ese juicio político que se generó y que le pasó fractura, usted está trabajando fuertemente para ver cómo conforma otra vez sus huesos, esa fractura la sana, para nuevamente volverse un político potable para la sociedad costarricense. Mire, Claudio, con todo cariño, hablemos claro. Eso que quiero yo. Yo me fui de este país en junio del 2000, Ajá. aprovechando una oferta laboral al Foro Económico Mundial. No sabe, salud. Usted me dejó solito, por cierto. Salud. Sí, bueno. Sin vino ahí. El agua está... Es que aquí no había horchata. Efectivamente. Yo me fui del país en junio del año 2000, aprovechando una oferta laboral del Foro Económico Mundial. Cuando me quisieron involucrar en el caso Alcatel, Yo sí estaba fuera. fue para finales del 2004. Okay. 6 años después de que había salido de gobierno, 4 años después de que había salido de Costa Rica. De ese querer involucrarme, el Ministerio Público ni siquiera me llamó a cuestionar mis actitudes, de las cuales rendí una declaración jurada completa y suficiente, y de las cuales también volví a rendir cuentas ante el Congreso de la República cuando llegué a Costa Rica. Que con lo que me quisieron montar me hicieron la vida a cuadritos. Por supuesto que me la hicieron. Que sentí que se me había desvanecido toda una vida de trabajo y de ejercicio profesional. Por supuesto que sí. Y que me costó levantarme. Claro que me costó levantarme. Me costó mucho. Mucho sudor, muchas lágrimas, mucha sangre. Me costó Suena mucho Churchill eso. Me costó mucho volver a reponerme. Me costó mucho. Y a Dios gracias, y a mi familia y a algunos amigos, y a mucho trabajo muy intenso, lo he logrado. Yo no estoy en esto, Claudio, por probarle nada más a nadie. Yo estoy en esto, y estoy en lo de Vía Costarricense, porque estoy convencido que a través de muchos años de haber trabajado y viajado en más de 50 países, he visto cosas que se están haciendo bien, Que se pueden que hacer se acá. pueden traer para Costa Rica. Y porque además vengo con una visión distinta, producto de las experiencias, de lo que he vivido afuera, de lo que he visto, que me parece que puede aportar un granito de arena a lo que aquí queramos hacer. No vengo como el Mesías con la varita mágica que trae una solución para todo, pero sí vengo dispuesto a enrollarme las mangas de la camisa, a batir barro si eso es necesario, y a que entre todas y todos pongamos a Costa Rica otra vez por un camino de un desarrollo más amplio y mucho más equitativo que el hoy en día tenemos. Yo no me conformo, Claudio, con que la economía el año pasado haya crecido un 5% y este año vaya a crecer como un 4%. No me conformo con eso. No me conformo porque sé que Costa Rica da para mucho más y sé que en el mundo actual, a pesar de la crisis económica, podemos hacer mucho más. Pero no me conformo tampoco, Claudio, porque la peor cifra económica que tiene hoy el país es el del desempleo, que está por encima del 10%. Y Costa Rica empieza en este año a aprovechar lo que llaman los expertos su bono demográfico hasta el 2030, que es cuando más jóvenes van a entrar al mercado laboral. A esos jóvenes que van a entrar al mercado laboral hay que conseguirles Trabajos más dignos, sofisticados, porque decentes, estamos preparados. sofisticados, mejores pagados. Eso requiere un esfuerzo importante por parte de quienes van a la política. Y no me conformo con que no se estén pensando esas cosas y con que no se haga. Me da francamente coraje, porque las oportunidades en un país como el nuestro no se pueden desaprovechar de esa manera. Mire, yo comparto en absoluto todo lo que usted acaba de decir, porque yo soy un fiel creyente de que este país
le hemos vendido un discurso de no se puede, de mediocridad, y la gente se lo ha empezado a comer y se lo ha empezado a tragar. Pero también lo que usted me dice de que no se puede llegar al gobierno si las cosas no cambian, y cuando hace esas críticas, me llevan a mí a ubicar que hoy por hoy, el Partido de Liberación Nacional, su partido, lleva 8 años en el gobierno. Entonces, esos cambios que usted exige, como costarricense, más que como liberacionista, está de una manera pasándole factura a gobiernos liberacionistas que no han hecho lo necesario, junto con la oposición, porque también tiene su responsabilidad los diputados que han pasado por la Asamblea Legislativa para no hacer los cambios requeridos, para que el país esté en otra posición. Entonces, ¿merece Liberación Nacional un tercer gobierno consecutivo sin haber hecho esa tarea que usted está pidiéndole a los gobernantes cuando ha sido el último partido que ha estado por 8 años? ¿Merece Liberación? Vamos a ver, con la misma franqueza con que estamos hablando. No es que le esté pasando yo factura aquí a los últimos 2 gobiernos que han sido Liberación Nacional. Si usted quiere, permítame pasar factura hasta mi propio gobierno, del 94 al 98. Aquí han pasado varias cosas en los últimos años, Claudio. Primero que todo, yo siento que todos los gobiernos nos hemos ido mucho más hacia la derecha de donde debería estar Costa Rica. Como fuimos siempre. Como fuimos siempre. Con los cambios que requiere el tiempo. Como fuimos siempre, que buscando. fuimos mucho más de centro-izquierda. Exactamente. Pero como el mundo, nos fuimos mucho más hacia la derecha. Bueno, Nos llevó la ola. yo pienso que hoy, que el mundo empieza a devolverse, lo peor que podríamos estar queriendo hacer nosotros es seguir en una dirección que no es la más apropiada para un desarrollo justo, equitativo, como el que necesita el país. En este país, Claudio, tenemos ya muchos años en que el nivel de la pobreza no varía Está estancado. del 20%. Sube el 22, baja al 19, Con un agravante. sube el 20, con un sube el agravante, 23, baja al 18. Creciendo en el ingreso per cápita. ¿Vale? Bueno. Es más sorprendente todavía. Pero a pesar de eso, el presupuesto en inversión social ha seguido aumentando. O sea, nos hemos vuelto mucho más ineficientes en la inversión social, supuestamente para combatir. En algún lado de pobreza. fuga. Por muchos lados hay fuga. Entonces, yo paso factura a todos los últimos gobiernos. Si se quiere, empezando por el mío, aunque podríamos irnos un poquito más atrás. Bien, además de eso, pienso que en el campo de las reformas políticas, ninguno de los últimos gobiernos hemos sacado la tarea. El reglamento de la Asamblea Legislativa Y todo el mundo habla de lo mismo, se ¿verdad? viene estudiando desde hace muchísimo tiempo. Parece que consenso sobre las ideas hay. Claro, lo que pasa es que pedirle a un Congreso que está en el ejercicio de ser Congreso, que cambie su propio reglamento, cuando el reglamento que hay hoy en día le da un poder tácito de veto a cada diputado, porque cada diputado le puede meter 300 mociones a un proyecto de ley, hacer cosas como esas que hace inoperable la Asamblea Legislativa, pues ningún diputado en el ejercicio y ningún partido que esté en minoría. ¿Y será problema solo Va- de los instrumentos o de quienes llegan a manipular los instrumentos? Las dos cosas. Pero estoy convencido de que precisamente por esa experiencia, si nosotros, las y los costarricenses, no arreglamos eso desde fuera del operar de los partidos políticos, no se va a arreglar. Por eso, creo firmemente en un instrumento, una plataforma ciudadana como Vía Costarricense, que mucho más potente que un solo partido político, haga el esfuerzo de corregir esas cosas. Convoquemos al referéndum, recojamos las firmas, hagamos los cambios. Sin esos cambios, los gobiernos de turno no van a poder colmar las necesidades que tiene el país
y las justas aspiraciones de desarrollo que tenemos las y los costarricenses. Ahora que usted hablaba de los temas sociales que nos hemos vuelto más ineficientes, invirtiendo Perdón, pero más. usted me hizo la segunda parte de la pregunta, Sí. que si merecía Liberación Nacional Cierto, ganar una y es tercera parte. importantísima esa pregunta. Pues bien, tenemos por delante una campaña política. Y en esa campaña política yo tengo la ilusión de que los diferentes partidos digan con claridad qué son las cosas que quieren hacer como gobierno. Y más importante que eso, cómo las van a hacer. Por parte de Vía Costarricense, nosotros nos preparamos para formularle a los o las candidatas que hayan en ese momento 4 o 5 preguntas. Pero no está su responsabilidad mayor en Liberación Nacional. Sencillas, fáciles, y que nos contesten los candidatos sobre esas preguntas que tienen que ver con asuntos que al país le interesan, que se resuelvan para poder avanzar. Independientemente de eso, como liberacionista que soy, haré todo lo que pueda hacer para que mi partido y mi candidato lleven las mejores propuestas. Y por eso merezca la confianza de las y los costarricenses. Pero esta es una competencia abierta. El costarricense cada vez estudia mucho más las propuestas que se hacen y pienso que sobre la mesa habrán muchas diferentes propuestas de donde la gente pueda escoger al próximo gobierno. Yo en la Universidad de Costa Rica, cuando tengo que dar clases, siento una gran responsabilidad al momento de dar la clase de decirle a los jóvenes de que este país fue exitoso. Porque personas como usted o como yo, como muchos televidentes que tienen cierta edad, vimos cosas muy exitosas en este país. Pero esa gente joven, las cosas exitosas que hemos tenido, muchas de las que todavía siguen vigentes, las ve como parte de su ADN, nacieron con eso. Y entonces la frustración mayor es que en los últimos gobiernos no ven cosas trascendentales que hayan cambiado su vida. Y cuando uno ve a esos muchachos, 30, 40 muchachos en una clase estudiando diferentes carreras, con una ilusión de buscar un espacio dentro de 3 o 4 años, y uno sabe en el fondo de que esos espacios no se están generando desde el gobierno y que estamos castigando a muchos muchachos de esos a grandes frustraciones, como usted lo planteaba al principio, por no encontrar esos terrenos fértiles para esa inversión que están ellos haciendo, puede generar un ambiente mucho más denso, mucho más pesado y de más poca credibilidad en la clase política. ¿Qué haría usted hoy mismo? Yo sé que es pedirle la varita mágica, pero ¿qué haría hoy mismo? ¿Qué sería lo primero que usted se imagina en un gobierno de la República para devolverle a la gente el creer, salir del pura vida, de ese conformismo y volver a creer en que tenemos potencial y que tenemos posibilidades de desarrollarnos, que somos un país exitoso, volvernos a meter eso en la cabeza? Primero, si para entonces no hubiera sido ley la creación de un Consejo Económico y Social, eso sería lo primero que llevaría al Congreso de la República. Hace falta un Consejo Económico Social que al más alto nivel estructure a la sociedad civil como un interlocutor válido de gobierno para que entre todas y todos podamos empujar por la dirección que necesita el país. ¿Cómo funcionaría ese consejo? Como un interlocutor para el gobierno, la más alta representación de la sociedad civil. Es una contraparte con la cual se pueden discutir planteamientos, políticas de Estado, programas específicos de desarrollo, necesidades de infraestructura, cómo manejar el presupuesto, todo lo que tiene que ver con llevar al país por una buena senda. Segundo que todo, entendiendo
que el proceso de globalización que ya va muy avanzado en el mundo requiere que los países es inevitable. Y que es inevitable, pero requiere que los países tengan claras estrategias de desarrollo, claro. porque un país que no tiene su propia estrategia es un país al cual la globalización le saca todo. Va en la marea. Y la globalización no es como argumentan algunos, cuestión de bajar los aranceles, abrir las fronteras, abrir los mercados sin una estrategia de cómo Lo hacerlo. principal es abrir la mente. Bueno, pues en esa línea de abrir la mente y de marcar la cancha, apostaría por conglomerados de producción en donde Costa Rica tiene ventajas comparativas. Refuerzo todo lo que tiene que ver con tecnología. La semana pasada, Claudio, estuve con Ratan Tata, del grupo Tata de la India. Venden más de 10.000 millones de dólares de servicios en tecnología. Han visto Costa Rica, pero nadie los ha buscado. Y mientras tanto abrieron una planta con 750 informáticos en Argentina para servir al mercado de Estados Unidos, que lo tenemos mucho más cercano a nosotros. Reforzaría todo lo que tiene que ver con tecnología. Reforzaría todo lo que tiene que ver con el turismo, porque ahí ya tenemos ventajas, conocemos esos campos y podemos generar mucho más inversión, mucho más creación de empleo. Abriría un nuevo conglomerado de servicios de exportación en lo que es el turismo médico. El año pasado ya nos dejó 320 millones de dólares, pero Singapur el año pasado tuvo 1 millón de personas que los visitaron para ingresar en los hospitales del Seguro Social de Singapur para poder hacerse las operaciones y las cosas que no podían hacer en su país. Mire, aquí no hay una semana que no hayan solicitudes al Hospital Nacional de Niños para traer a niños de otros países cuyos padres quieren pagar el importe y el costo de mercado de que traten a sus niños. Y no hay posibilidad de hacerlo. Y no hay posibilidad porque no hemos agrandado el hospital desde que lo hicimos. O porque no comprendemos que en también el la 65. posibilidad de vender servicios puede beneficiar a los más necesitados. Pues 320 millones de dólares de servicios de exportación de servicios médicos hicimos el año pasado. No hay por qué el país en 5 o 6 años no esté exportando 3.000 millones y en 10 años 6.000 millones de dólares de servicios médicos. Tenemos ahí a 300 millones de norteamericanos, cada vez más longevos, para quien la salud es carísima, que perfectamente se vienen aquí a Costa Rica a tratar, fuera de lo que son, por supuesto, cosas de emergencia. Y eso no va en demérito de la prestación y de la calidad de los servicios médicos que tenemos que mejorar para las y los costarricenses. Además Sí, de no, eso, no son temas excluyentes. bueno, además de eso, monto un conglomerado de educación. Tenemos una gran cantidad de universidades privadas. Pero usted hizo un gran esfuerzo y en su además, gobierno. ya lo estoy con usted, y además unas universidades estatales muy buenas, pues, ¿por qué no podemos a lo largo de 7, 8 años tener a 100,000 estudiantes extranjeros que vengan a estudiar todos los años a Costa Rica, que paguen una matrícula en la universidad estatal de precios de mercado como la pagarían en la universidad privada, que se van a hospedar con una familia costarricense, que les va a alquilar un apartamentito, un Y que va a cuarto? servir para mejorar las becas a aquellos que necesitan realmente una beca en la Sí, universidad señor. pública. Y que va a mejorar el ingreso de esas familias con los cuales se van a quedar. ¿Cuál es el problema de hacer eso? ¿Cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso... Es que usted empieza a plantear eso, aquí inmediatamente brinca todo el mundo que se está privatizando. Bueno, mire, ¿verdad? Ese es el primer Claudio, tema que van a sacar algunos, de que se está privatizando, cuando lo que estamos intentando es generar recursos para los más necesitados. Ahora, don José María, usted como presidente, debo reconocerle que tiene temas muy importantes que desarrolló. Usted desarrolló la obligatoriedad del inglés en las escuelas. Y ahí está, pero el inglés no es el inglés requerido. Usted generó todo el impulso para el aeropuerto en Liberia y fortalecer el turismo en Costa Rica. Hoy en Guanacaste hay grandes quejas porque al final de cuentas, y las compañías aéreas se quejan también, de que el ICT no hace el esfuerzo necesario para que Liberia sea un punto turístico que sea representativo, ese esfuerzo del ICT con lo que las líneas aéreas están haciendo para llevar sus vuelos a Liberia. Por otra parte, encontramos que usted hace un esfuerzo
importante que hay de reconocerle, que son los EBAIS, y en un gobierno también de liberación, encontramos que los EBAIS entran en problemas porque hay unos administrados por la universidad que no se ponen de acuerdo, lo que usted decía antes. Hay problemas para que se pongan de acuerdo en lo público, imagínense, con lo público y lo privado. Y resulta que se toma una decisión de pasar la solución de los EBAIS para el 14 de febrero. Yo, como soy analista político y soy tan mal pensado, lo que estoy pensando es que la decisión que toma la Caja y la Universidad de Costa Rica es para darle la bronca al próximo gobierno. Y el 2014 con ese tema queda muerto, queda tranquilo. Usted hace un esfuerzo con la creación del fondo de FONAFIFO, que fue toda algo novedoso. La venta de servicios ambientales. Exactamente, algo novedoso a nivel mundial. Pero parece que esos esfuerzos se hacen, se plantean, están las leyes, y después no hay capacidad en el sector público para generar los éxitos obligatorios que deberían tener esas actividades para que nuestro país igualmente se reafirme como un país exitoso. Usted señala una deficiencia que tenemos, de la cual por supuesto Costa Rica no tiene el monopolio. Esa deficiencia también la sufren muchos otros países. Cuando hace unos minutos usted me preguntaba qué haría si estuviera en gobierno, y le decía, lo primero que haría es promover el que se pasara la ley creando el Consejo Económico Social como la más alta representación de la sociedad civil, es porque a mí me parece, Claudio, que muchas de las reformas y de los programas en que fuimos exitosos en el gobierno del 94 al 98 y que han sido exitosos gobiernos después de eso, no han tenido, por así decirlo, el asidero que necesitaban tener dentro de la sociedad civil para que la sociedad civil defendiera esos programas con el transcurrir del tiempo. No se convirtieron en políticas de Estado, sino que fueron una política de gobierno, que no se continuó con un futuro. Pero eso lo vimos en el gobierno Rodríguez Pacheco, siendo del mismo partido. Sí. Lo vimos en el gobierno Arias Chinchilla, siendo del mismo partido. Sí. Entonces, el problema es un problema cultural. Sí, y un problema cultural no lo solucionamos en cuestión de un año. Pero es un problema tal vez de falta de madurez política. Y es un problema... Siendo los más maduros de América Latina, qué contradictorio. Pues sí, pero bueno, nuestras democracias son muy jóvenes. Las democracias exitosas en Europa tienen 700, 800 años, como la Suiza. ¿Volvería a cerrar usted el tren y volvería a cerrar el banco? Pensando en aquel José María joven, impetuoso, y en José María maduro, ¿volvería a tomar esas dos decisiones? Usted sabe, Claudio, que esas son preguntas que me he formulado muchas veces. Muchas veces me he formulado esas y otras preguntas con respecto a cosas en gobierno que no nos salieron tan bien. Vamos a ver, confrontado con las mismas condiciones con que me encontré en aquel entonces, esas decisiones las volvería a tomar como las tomé. No fueron populares, no fueron fáciles, y confirmarle a usted lo que le acabo de decir tampoco me hace ningún favor. Pero es la verdad. Confrontado con la muy difícil situación de un banco que había sido desfalcado, que iba para la quiebra, que amenazaba el resto del sistema bancario nacionalizado, tomaría exactamente la misma decisión que tomé, porque no solamente nos vimos obligados a cerrar el Banco Anglo, sino que además entonces aprovechamos para fortalecer los otros bancos del Estado, para capitalizarlos adecuadamente y para garantizarnos con las reformas que pasamos que nunca el país tuviera que encontrarse ante una situación como la que nos encontramos en ese momento. Se dice que el mediano plazo... Pero cuando las condiciones cambian, las decisiones cambian. Yo cambio de parecer. Con respecto al ferrocarril, hoy en día, cuando las y los costarricenses estamos pasando de 3
a 5 horas, en viajar de la casa al trabajo en la mañana y regresar por la tarde, de 3 a 5 horas, que es mucho tiempo, en un sistema de transporte que por más que se haya hecho, todavía no está a la altura de lo que merecen las y los costarricenses, yo pienso que por lo menos en la gran área metropolitana están haciendo falta inversiones importantes que nos faciliten el tránsito masivo de personas. Y por lo tanto, lo que tenemos como vía del antiguo ferrocarril entre Alajuela por un lado y Paraíso, lo convertiría en un tren de alta velocidad para transporte masivo de pasajeros, pasando y conectando el aeropuerto, que en este momento no se conecta, pero que necesita conectarse, y sobre esa línea que va de Alajuela a Paraíso, montaría 3 ejes para tranvías, uno de Pavas a Curridabat, otro de Alajuelita a Moravia y otro de Desamparados a Tibás. Eso, con carriles dedicados, exclusivos a esas líneas, le facilita a las y los costarricenses el transporte. Y en años como estos, Claudio, en que los países que fabrican esa maquinaria, que son países europeos, Estados Unidos, están deseando exportar porque no tienen a quién venderle y que están dispuestos a dar créditos blandos, pero blandos de verdad, 1 o 2% tasa de interés a largo plazo, nosotros deberíamos de estar aprovechando la coyuntura internacional para llenarnos de infraestructura en el país. Bueno, se nos va el tiempo. ¿Cómo ve el 2018? ¿Cómo estaremos para el 2018? El 2018 lo veo a 5 años mediano plazo. plazo, mediano a 5 plazo. años plazo. ¿Usted cómo lo ve? Es un mediano plazo, no, yo le pregunto a Bueno, usted. pues ¿Cómo lo ve? yo lo veo muy bien. Lo Sí. veo en el futuro, lo veo a 5 años. Son muchas las cosas que se pueden hacer de aquí Pero si al usted lo ve muy bien, es 2018. porque está viendo que van a haber los cambios que usted requiere para animarse en el 2018. Pues mire, yo lo veo bien por varias cosas. Primero que todo, porque a mí me parece que este último año del gobierno de la presidenta Chinchilla hay que aprovecharlo para que no sea un año perdido, sino que sea un año de verdad. Eso significa que nos pongamos de acuerdo entre algunas y algunos en el país. Los otros 3 fueron perdidillos. No, a lo que me refiero es que normalmente damos por descontado el último año de cada gobierno, porque decimos ya arrancó la campaña política, ya arrancó la campaña política, y yo no quiero que eso sea así. Laura merece salir con un 4º año bueno, y el nuevo gobierno merece que las cosas le queden mucho mejor acomodadas, para que entre el nuevo gobierno con mayor velocidad y podamos aprovechar la coyuntura internacional por un lado, con la coyuntura nacional por el otro. No estamos hablando aquí de cosas complicadas, Claudio. Complicado es lo que hace Franklin Chan allá en la empresa Adastra, un motor de plasma. Eso es complicado. De lo que estamos hablando aquí no es complicado. Esto es sencillo, pero es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Bueno, presidente, muchas gracias, muy atento, muy amable. Creo que el televidente ha disfrutado mucho la conversación y pues que siga exitoso a nivel internacional y que las decisiones con el tiempo aparezcan. Muchas gracias. Buen provecho. Muchas gracias igual. A ustedes muy amables por haber estado con nosotros. Espero que el programa haya sido de su agrado y nos vemos en 8 días aquí desde la cava del Club Unión para otra noche sin tregua. Hasta pronto.